Y la semana pasada veíamos una inquietante imagen del mandatario venezolano Nicolás Maduro conversando con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Maduro habló después de un tratado de asociación y de estrategia común entre ambos países. Todo esto sucede poco después de que el presidente Trump revocara la licencia de explotación de petróleo de la empresa Chevron en Venezuela. La pregunta es, ¿van a tomar ventaja Rusia, países, por ejemplo, también como China, quizás Irán, de la decisión de Donald Trump? Para contestar a esto y más está con nosotros Francisco Monaldi, él es director del Latin American Energy Program. Muy buenas tardes, bienvenido Francisco, gracias por acompañarnos. ¿Y estaría intentando tomar ventaja Putin de la desaparición de la empresa estadounidense de Venezuela? Es improbable que los rusos puedan tomar, digamos, control e invertir en los proyectos de Chevron en Venezuela, porque de hecho ellos están no invirtiendo prácticamente nada en los ya múltiples proyectos que ellos les ha otorgado el gobierno de Maduro en el pasado. Quizás puede ser más probable que, por ejemplo, los iraníes vuelvan a tener un rol en Venezuela porque parte de lo que hacía Chevron era no solo exportar el crudo extrapesado venezolano a Estados Unidos, sino importar de los Estados Unidos crudos más livianos o productos refinados para mezclarlo con el crudo extrapesado que requiere mezclarse para poder ser exportado y reexportarlo. Entonces, al no poder hacer eso en el pasado, lo que tuvo que hacer PDVSA, la empresa estatal venezolana, fue importar estos diluyentes de Irán. Entonces, eso es posible. Ahora, en el corto plazo, lo que pareciera que va a ocurrir es que Petróleos de Venezuela va a tomar control de los proyectos donde estaba Chevron y ellos van a exportar ese petróleo a la China, al mercado negro en la China. Ahora, ya me estás explicando esto con Irán. Vemos cómo pudiera entonces entrar China también en la jugada con respecto a la salida de Chevron. Pero en el caso de Rusia, entonces, ¿por qué estos acuerdos anunciados por Nicolás Maduro? ¿Se trata más de un espaldarazo al régimen de Maduro y quizás de cara a Estados Unidos o va más allá? Sí, claramente hay un juego geopolítico que ya no es la primera vez que lo hemos visto en varias ocasiones, que el gobierno ruso cuando Venezuela tiene alguna tensión con los Estados Unidos, digamos, ofrece su apoyo y su espaldarazo, pero eso se materializó en una época en que sí hubo inversiones del gobierno ruso en Venezuela y de hecho ellos tienen todavía un proyecto, ellos producen alrededor del 10% de la producción en Venezuela, Chevron en cambio produce el 25%, pero la realidad es que desde que ellos invadieron Ucrania y han sido sancionados por los Estados Unidos y Europa, los rusos no han tenido, digamos, capacidad, músculo financiero, ni prioridad, digamos, de invertir en Venezuela. Entonces es improbable que lo hagan ahora. Algo similar pasa con los chinos que, si bien van a comprar el crudo venezolano, se han mostrado reticentes a invertir en Venezuela desde hace ya casi una década. Precisamente por la situación en Venezuela. Y hablando de eso y con la salida de Chevron, ¿cómo ves el impacto no solo para el régimen de Maduro, sino para la población, para los venezolanos? Mira, en el corto plazo, lo primero que va a ocurrir es que por la falta de esos diluyentes importados, y por cierto, tenemos que entender bien cuál es el régimen de sanciones que va a sustituir a esto de Chevron, porque lo único que ha sido anunciado es la cancelación de la licencia con 30 días para que Chevron cese sus operaciones, pero no queda completamente claro los demás detalles en términos de no solo las otras empresas, por ejemplo, europeas que operan en Venezuela, sino si hay algún otro tipo de licencia que le va a ser otorgada a Chevron, por ejemplo, para mantener sus operaciones como tenía en el pasado, que no podía invertir, pero al menos podía mantenerse. Dependiendo de eso, lo que pudiera pasar es que la producción cayera entre unos 50, 80 mil barriles diarios, es decir, poco menos de entre el 5 y el 10% de la producción venezolana. Ahora, en el mediano plazo, eso va a tener un impacto mayor porque Chevron era la única empresa que estaba invirtiendo en Venezuela y, como te decía, produce el 25% de la producción. Para la población, esto puede tener dos impactos iniciales. El primero es que Chevron era uno de los principales oferentes de dólares en el mercado cambiario para el sector privado venezolano. Entonces, eso va a hacer que haya una tendencia a la devaluación del bolívar al haber menos dólares disponibles y eso puede generar nuevas presiones inflacionarias. Si bien la inflación en Venezuela es alta,
es mucho menor que lo que había hace unos años, que había hiperinflación. Entonces, eso pudiera tener efectos, digamos, negativos sobre la población, pero el efecto principal es un efecto sobre Petróleos de Venezuela, sobre su capacidad de invertir y una reducción moderada, pero relevante en la producción al principio y luego gradualmente los siguientes años. Ojo, Francisco, una devaluación aún mayor del bolívar y recordemos, o para las personas que no lo saben, prácticamente la moneda, aunque no es oficial por el gobierno, por el régimen, es el dólar. Con esa moneda es que se han estado, bueno, bandeando y tratando de sobrevivir los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco Monaldi. Ha sido un gusto conversar contigo, director del Latin American Energy Program. Buenas tardes. Gracias.